buenos días, bendiciones. El Ministerio Revelación de Dios presenta la hora de Dios. Buenos días, pastor, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, buenos días. Te saluda tu amigo y tu hermano, el pastor Ramón Ramírez, en este día, este domingo que hizo el Señor. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos creyendo que vamos para más. Esta es la hora de Dios, esta no es cualquier hora, así que te animo a que sintonice esta emisora. Nos puede escuchar por Radio Alabanza FM 24 horas al día. Y como siempre, este programa es pasado todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Te animo a que sintonice este programa. Sé que Dios te va a hablar en este día. Esta es la hora de Dios. Un poquito con alergia. El ambiente que a veces nos rodea nos daña, ¿verdad? El aire. Pero estamos aquí, estamos dispuestos, estamos con fe y creemos que Dios va a hacer cosas bonitas. Hoy me acompaña Carlos eh, en esta mañana. Amén. Si Carlos se anima a saludar antes de compartir la palabra en este día. Amén. Dios le bendiga. Dios siempre está haciendo cosas nuevas, siempre está haciendo cosas buenas para nosotros. Todo lo que nos pasa, aunque nosotros creamos que pueden ser cosas malas, pero sabemos que de lo malo, Dios siempre saca lo bueno. Dios quiere que nosotros seamos mejores cada día y este día es un día especial. Dios nos quiere hablar este día y les invito para que pongan atención y que podamos escuchar la palabra. Sabemos que vamos a salir diferentes esta mañana. Amén. Tremendo, tremendo. Saludo al ingeniero que está Bendiciones. por aquí con nosotros y siempre hace que este programa sea posible cada domingo. Lo bendecimos. Amén. Damos gracias a Dios por el esfuerzo que hace y verdaderamente esto es digno de admirar y estoy contento por lo que Dios está haciendo en este Amén. lugar. Yo Amén. quiero que usted busque en su Biblia, si se anima ahí en su hogar, en 2 de Samuel 3:39. Es una historia que a mí en lo personal me llama mucho la atención. El rey David expresando algo que poderosamente a mí en lo personal me inquietó, porque David entendía que él era una persona débil, pero a pesar de ser débil, él sabía que era el ungido de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Así que vamos a leer 2 de Samuel 3:39 y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: en cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerle frentes a estos hijos de Sarbia. Y dice así: que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Yo lo voy a dejar ahí y le pido a Dios que en esta mañana todo lo que puedan escucharnos, todo lo que puedan entrar por medio de esta plataforma, el Espíritu Santo pueda tocar y pueda impactar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Sabe? Me llama la atención lo que el rey David expresa aquí en este texto bíblico. Él dice: hoy soy débil. ¿Verdad que si él mismo se proclamó débil? Él mismo entendía que era una persona, un ser humano que podía decaer y podía desanimarse. Y él decía: aunque ungido rey, y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Él entendía que a pesar de que él era el ungido, el que era el rey, habían personas que eran más fuertes que él. Y entonces él dice que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Y esta historia de David en la Biblia es un gran testimonio de la unción y la debilidad en la que David vivía. Sí, amén. Él sabía que él estaba lejos de ser perfecto. Qué interesante, Carlos. Y aún también sabía que Dios podía usarlo de todas maneras. Pero sin embargo, él no ahondaba de su debilidad, sino que
que le daba la situación a Dios, a pesar de su debilidad, Dios le usó en forma extraordinaria. Por tanto, el que es entonces débil, diga fuerte soy. ¿Verdad? Así dice el libro de Joel. Amén. Joel 3:10. David sabía que era una persona débil. David era como usted y como yo. Pero David fue ungido por Dios. David era el rey. Mi alma alaba al que vive. Amén. David, aleluya, tenía un manto profético que había sido impartido por Dios. Pero a pesar de eso, David sabía que el poder venía de Dios. ¿Sabe? Y esto es lo interesante del asunto. Y es que nosotros tenemos que entender que somos personas débiles. Que aunque tú te caigas, Dios puede levantarte. Aunque quizás tú no tengas las habilidades, Dios puede darte habilidad. Dios, cuando llamó a los apóstoles, eran personas comunes como nosotros, personas que estaban dedicadas al trabajo. Eran personas que estaban en sus quehaceres. Sí. Pero Dios vio a estos hombres, le vio un gran potencial y Él lo llamó y lo ungió, lo proclamó apóstoles. Y hoy en día estos hombres están en la Biblia. Hoy en día nosotros hablamos de ellos, pero eran personas normales como nosotros. Amén. Pero ellos se atrevieron a creer. Ellos se atrevieron a dar el paso de fe y pudieron escalar a mayor. Los apóstoles fueron aquel grupo de personas que Jesús calificó de una forma única. El Espíritu Santo habló a través de ellos en una forma, mi alma alaba al que vive, única. Ellos fueron apóstoles escogidos por Jesús y a quienes Él le dio instrucciones especiales a través del Espíritu Santo. Y es que se necesita el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que han escuchado hablar del Espíritu Santo, pero ni siquiera lo conoce. Entonces, para tú poder tener esa habilidad o ese poder impartido por el cielo, tú tienes que saber quién es el Espíritu Santo. Para darle parte a Carlos, mira lo que dice Hechos 1:2. Hechos 1:2, pastor. Si voy a leer Hechos, el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Tremendo. Mira cómo dice: hasta el día en que fue llevado al cielo, después. Es el 2, ¿no? Sí, 1:2. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que las instrucciones fue por medio del Espíritu Santo. O sea que cuando él cogía o llamaba a alguien, tenía que ser, aleluya, empoderado a través del Espíritu Santo. Y él fue que lo escogió. Y dice el 3, después de padecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaban vivos durante 40 días. Se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Esto, y si seguimos leyendo hasta el 5, dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual es hablado. Y dice el 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea que era necesario ellos recibir este poder en aquel entonces. Sí, porque el Espíritu Santo era lo que le iba a dar ese poder, le iba a dar esa habilidad para ellos poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y es que se necesita, Carlos, el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí hablando la palabra, el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu de Dios nos da el poder de poder hablar la palabra y poder llegar al confort de su casa donde están ustedes. Amén. El Espíritu de Dios es real y Él está en nosotros. ¿Qué te parece, Carlito? Pastor, yo creo que siempre Dios nos ha escogido desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Él tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y así como David, como dice usted, pastor, que era una persona natural, una persona normal, común.
Y así como nosotros, solo tenemos que dejarnos y poder escuchar la voz de Dios y poder dejarnos que Él nos guíe para terminar y hacer el propósito al cual vinimos a este mundo. Amén. Eso es así, eso es así. Si tú lees el mismo texto que estábamos leyendo en Hechos 1, si brincamos en el 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a nosotros. O sea Amén. que de la única manera que nosotros podemos recibir ese poder, ese impacto del cielo, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el discernimiento, te da el poder, aleluya, te da los dones que Él solamente puede dar, dones de milagros, aleluya, el don de ciencia, el don de Amén. discernir el Espíritu. El Espíritu Santo te da de lo del Padre, así como dice Juan 16:13. Dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga, Él no va a guiar a toda verdad, Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. Y Amén. dice, y Él nos dejará saber las cosas que han de venir. Pero el que no tiene el Espíritu Santo es como un barco en alta mar sin brújula. un capitán. Sí, un capitán. ¿Qué va a pasar con ese barco? Se puede perder en alta mar o puede chocar Puede con el pueblo. perderse. Y así hay gente chocando porque no entienden y no conoce quién es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Y yo sé que Él va a sanar, Él va a levantar en esta mañana aquellos que están tristes. Una impartición a través del Espíritu Santo pueden levantar en este día. El Espíritu de Dios, aleluya, he dado por Dios, por el Padre. Jesucristo dijo que se quedaran en ese lugar y ellos iban a recibir poder. O sea, ellos no se podían mover hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos, Carlos. Sí, amén, pastor, amén. Sabemos que cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de quiénes somos. A veces no tenemos dirección, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dios sabe que nosotros necesitamos ser llenados por el Espíritu Santo, pastor, para poder entender todos Gracias. los ministerios que él ha dejado para que nosotros podamos ver y poder entender que nosotros podemos tener esos dones, pastor, los dones de discernimiento. Ese es un don tremendo, porque nadie lo puede engañar a uno. Es que los profetas de la antigüedad, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Amén. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús, vino sobre los apóstoles. El Espíritu Santo, aleluya, es lo máximo. El Espíritu de Dios es lo que te conforta en los momentos de tristeza. El Espíritu Santo también, la Biblia declara que Él es nuestro paracleto. O sea, el Espíritu de Dios es el que te va a guiar aquí en la tierra. Si verdaderamente nosotros entendemos lo que tenemos, nosotros anduviéramos con el rostro arriba, no cabizbajo. El Espíritu Santo dice que nos da de lo del Padre. Imagínate qué privilegio tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y yo digo, hay algo que a mí me llama la atención en el Salmo 78, 7:2. Hay algo ahí que habla, algo interesante, si te anima a buscarlo. 78, vamos a ver, pastor. 78:2. 78, 72. 72. Sí. A ver, aquí dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastores con la pericia de sus manos. Ese es el 78, ¿no? Ese fue David. David, a pesar de su debilidad, a pesar que él era débil, pero David sabía pastorear, sabía apacentar a las personas. Y yo digo que este es el tipo de líder que nosotros necesitamos desesperadamente para este tiempo. Amén. No tan solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Hombres y mujeres con el corazón que aman al Señor. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios,
porque amaba y adoraba como no hubo otro. Y es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, aleluya, tú puedes, aleluya, moverte de la manera que el Padre quiere. Cuando el Espíritu Santo abandonó a Saúl, no sé si te acuerdas que Sí. el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl, pero el Espíritu Santo lo dejó. Y entonces vino sobre David en el momento que fue ungido. La presencia del Espíritu Santo en David era la evidencia en todo lo que hacía, y se convirtió en un gran líder, si se podría decir militar, Sí, amén. respetado por el pueblo. Sin embargo, Saúl sintió celo que lo llegaron a perseguir a David para matarlo. Y eso es lo que hace que cuando nosotros perdemos esa presencia del Espíritu Santo, empezamos a hacer cosas erróneas, entramos en lo que se llama desobediencia. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, mi alma alaba al que vive, tú puedes caminar de acuerdo a lo que el Padre dice. Y el Espíritu Santo te da verdaderamente las cosas del cielo, te activan. El Espíritu Santo te da los dones. Y verdaderamente tú ves el cambio en la persona. Tú ves que la persona empieza a cambiar, empieza a hablar diferente, empieza a moverse diferente. Amén. Empieza a caminar diferente. Y eso es lo que necesita la gente en este tiempo, el Espíritu de Dios, que lo imparta, que llegue a los hogares, que traiga cambio, aleluya. Amén. Una persona con el Espíritu de Dios no puede comportarse igual, tiene que haber un cambio. Algo tiene que pasar y algo tiene que suceder. Si tú estás viviendo tiempos negativos en este día, si tu hogar ha cambiado, si tú has sentido que verdaderamente hay una atmósfera negativa en tu casa, proclama la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a orar creyendo que todo ambiente negativo en tu casa va a ser quitado, que toda enfermedad va a ser cambiada por sanidad. Yo siento un fuego dentro de mí, siento una atmósfera, aleluya, de Dios, que sé que el Espíritu Santo en este día va a cambiar corazones, va a cambiar mente, va a cambiar, aleluya, actitudes. El Espíritu Santo imparte fe. Y eso es lo que le falta a muchas personas. Se le ha ido la fe. Y hoy yo voy a orar. Si te encuentras en tu casa, cierra los ojos. Si estás guiando, apártate. Aleluya, parquea tu carro. Yo quiero orar por ti, aleluya. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Si estás enfermo, si estás pasando una aflicción, tócate donde tiene el dolor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo vengo en esta mañana reconociendo que tú eres un Dios poderoso, que tú todo lo puedes, que tú cambias cualquier situación. La palabra declara que no hay nada imposible para ti. Amén. Yo te pido, Dios, en este día, que sea tú tocando, que sea tú cambiando, que todo cáncer se seque en esta mañana. En el nombre de Jesús. Todo problema, aleluya, en el corazón, todo problema en la circulación, Dios mío, sea tú tocando, Señor, tu mano de poder en esta mañana, cambiando, levantando en el nombre de Jesús. Le hablo al desánimo. Hay alguien que me está escuchando que está pasando por un fuerte desánimo. Para que vea que Dios que te está hablando. Hay momentos en los cuales no te quiere levantar, ha dejado de comer, aleluya, te ha aislado de personas. Levanta tu mano ahí. Siento un poder poderoso en esta mañana. Aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu poder se hace manifiesto. Toda situación, Señor, que está trayendo desánimo, toda cosa que está dañando esa casa, Dios mío, toda brecha que ha permitido que ese desánimo entre, que ese miedo entre, Dios mío, hoy se cierre en el nombre de Jesús. Oh, yo hablo vida de Dios sobre esa persona. Oh, declaro tu mano poderosa obrando, cambiando y levantando en el nombre de Jesús. Veo una persona que está teniendo problemas en su estómago. Los médicos declararon que tienen, aleluya, las paredes de su estómago destruidas. Tiene gastritis, aleluya, pero eso se convierte en úlcera. Dios mío, pon tu mano ahí. Amén. Sí, oh Dios. Vas a sentir como algo que te quema. Padre, en el nombre de Jesús,
Toda llaga se seca por el poder de la palabra. Oh, Dios empieza a cambiar estómago en este día. Dios mío, pon tu mano, Dios. Cambia, Señor, toda enfermedad por sanidad, toda escasez por prosperidad, Dios mío. Toda necesidad, Dios mío, que está pasando tu pueblo. Yo sé que tú puedes, Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro un después sobre tu vida. Carlos, no sé si te anime a orar en esta mañana. En el nombre de Jesús, venimos esta mañana declarando sanidad a aquellos enfermos que están en el hospital, Señor. Yes. Toca, oh Dios, Padre eterno. Dios mío. Pon tu mano sanadora, oh Dios. Padre, dale dirección a esos doctores, oh Dios, para que le den la medicina adecuada, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús creemos, Dios, que ellos van a testificar de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús sabemos de que tú estás haciendo, Padre, porque tú tienes personas ahí que tú has escogido, tú los has ungido, Dios, pero ellos están abatidos, oh Dios, en este día, Señor, pero sabemos que tú los levantas y testificas de que tú eres real, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, que solo tú, Señor, puedes hacer milagros en sus vidas, oh Dios, como tú lo has hecho y como lo has estado haciendo y como lo has venido haciendo desde siempre, Padre eterno. Sabemos de que tú eres real, tú todavía existes, oh Dios, así como lo hacías antes, Padre eterno. Sabemos que todavía lo sigues haciendo, Padre. Sabemos que tú estás sanando esos corazones, estás sanando esos estómagos, oh Dios, que tienen úlcera, Padre eterno, en el nombre de Jesús, de que se toquen, oh Dios, sus manos, Padre, para que puedan sentir su presencia en ellos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito, Señor, manifiéstate, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendito, tremendo, Señor. Tremendo. Yo siento que hay milagros que han pasado. Aún yo tengo una alergia, pero yo sé que saliendo de aquí, aleluya, Dios puede parar esto. Sí, Dios. Estamos predicando un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que levanta. Así que te animo a que te levantes y crea, aleluya, que Él puede obrar para bien. Así que nos vamos a despedir en esta mañana. Mi nombre es Pastor Ramón Ramírez. Será hasta el próximo domingo. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga.